Si existe un director contemporáneo conocido por la inmensa mayoría del público, ese es Christopher Nolan. Su capacidad para encajar el terreno del cine comercial con una visión autoral lo convierte en un director perfecto para la entrada de nuevos cinéfilos. Nolan ha explorado el thriller, el género superheroico, el cine bélico y siempre con sendos éxitos en taquilla. Es innegable que la personalidad de Christopher Nolan denota una devoción por el cine, por su visionado en las grandes pantallas en contraposición de las plataformas, haciendo todo lo posible para que esto siga siendo así. La espectacularidad es su máxima, pero teniendo siempre presente una intención reflexiva, tenga mayor o menor éxito. Odiado y amado a partes iguales por las mismas características que componen su cine. Para muchos está en la cima del séptimo arte. ¿Has visto Interstellar? Es súper compleja. Para otros, sobrevalorado y demasiado explicativo en sus ideas. En este vídeo recorremos la filmografía del director para entender su cine y cuál es su estilo y las temáticas que lo acompañan. Dentro del cine comercial, las películas de Nolan se sitúan por encima de la media por no usar fórmulas convencionales más arraigadas a este tipo de cine. Quizás por eso es un director tan atractivo en sus primeros visionados. La aparente complejidad narrativa, huyendo de la linealidad, personajes de moralidad dudosa o la inclusión de finales trágicos o ambiguos podrían ser una de las características que, de forma simplificada, pueden destacar del cine de Nolan. Following es la primera película del director, la menos conocida, pero ya reúne los elementos que desarrollará en un futuro a lo largo de su filmografía. La película trata de un joven escritor sin trabajo y en plena sequía creativa que decide seguir a la gente por la calle para ver si encuentra la inspiración, pero convertirse en un voyeur tiene sus riesgos. Nolan debutó con este drama de suspense rodado en blanco y negro y en 16 mm durante un fin de semana y con un presupuesto de $6.000. Nolan destacaba en su ópera prima por su logrado acabado técnico para ser un joven cineasta y con cierta sensación de que podía haber sido un film mucho más ambicioso si los medios lo hubieran permitido. Un thriller enrevesado al estilo Hitchcock donde hay más preguntas que respuestas, y esta idea será una de las señas de identidad de Christopher Nolan. La primera etapa del cine de Nolan enarbola todos los elementos dramáticos y narrativos de sus cintas y los cohesiona de manera no lineal para no revelar el verdadero significado de los acontecimientos hasta su clímax. Así lo hace en Following, y si bien todo es un tanto confuso, a veces de manera artificial, el estreno del cineasta conseguía mantener el interés del espectador en todo momento gracias a su enrevesado guión. Por cierto, como curiosidad, en esta película aparece en la puerta de la casa del protagonista el logo de Batman, un pequeño guiño de Nolan que aún no sabía la importancia que tendría este superhéroe en su carrera. ¿O sí? Pero fue en su siguiente película cuando Nolan dio un salto cualitativo y se presentaba al mundo como un cineasta a tener en cuenta. Memento es la película favorita de los mayores detractores de Nolan, y es que Memento es una propuesta única dentro de la filmografía del cineasta. La condición de nuestro protagonista le impide generar recuerdos a corto plazo al mismo tiempo que intenta vengar el asesinato de su esposa. El director volvía a presentar una película compleja narrativamente, pero esta vez desde el punto de vista formal, usando la no linealidad hasta el extremo de hacer una historia contada a la inversa, pero bien hecho, no como en Tenet. Este relato fragmentado y aparentemente inconexo ponía al espectador en la piel del propio protagonista, haciéndole partícipe de su propia enfermedad. La película se convirtió de culto casi en el momento de su estreno y daba una exposición a Nolan que no había tenido hasta ahora. Un film que presentaba una iconografía difícil de olvidar y unas escenas de brillante tensión y comedia que surgían directamente de su propia premisa, la amnesia de su protagonista. La memoria, el tiempo y la construcción de la identidad son temáticas que desarrollará Nolan a lo largo de sus películas y quedan enunciadas en Memento. El final puede ser que no esté a la altura de todas sus buenas ideas, por una mala costumbre del cineasta que veremos más adelante, pero el giro de guión final es también otra característica de su cine. Dentro de la visión del cine espectáculo que contempla Nolan, debe ser una norma el hecho de salir del cine sorprendidos o que la resolución de la historia invita a una reflexión. Y ahí tenemos los finales del prestigio, Interstellar, o, seguramente el más comentado de todos, Origen. Nolan seguiría intentando aplicar a sus futuros proyectos guiones intrincados, pero jamás con la misma imaginativa y estilo como lo consiguió en Memento. Su siguiente proyecto fue Insomnia, remake de la versión noruega del mismo nombre. Quizás se trate del largometraje menos Nolan de Nolan. Tercera película y tercer thriller del director, pero centrado en la construcción de una atmósfera sórdida y perturbadora. Sin tanto giro de guión ni artefacto narrativo, se ponía el foco sobre el infierno interno del protagonista. Al bueno de Nolan le gusta que sus protagonistas sean bastante desgraciados. Las excelsas actuaciones de Al Pacino y Robbie Williams se llevaron los aplausos por encima del director en su versión más contenida.
Nolan ya se encontraba en Hollywood y fue el elegido para realizar una nueva adaptación del Hombre Murciélago, suponiendo el salto definitivo para su carrera como cineasta. Nolan llevaría el cine de superhéroes a un inusitado tono realista explorado por el género. El inicio en Batman Begins no deja de ser el esquema básico del camino del héroe, pero abordando el trauma del protagonista como tema principal. Un inicio redondo donde el héroe se definía a través del miedo, tanto por ser aquel que inducía a los delincuentes de Gotham, como por representar los orígenes de la concepción del alter ego de Bruce Wayne. Para muchos, El Caballero Oscuro es la mejor película de superhéroes de la historia. Se convertía en un thriller policíaco con toques de cine noir que ahondaba aún más en la psicología de sus personajes para presentar a la antítesis por excelencia de Batman, el Joker. Poco se puede decir a día de hoy de la actuación de Heath Ledger, cuyo personaje se ha convertido en un icono de la cultura popular. Nolan incluía subtextos políticos y humanistas y dotaba al film de una sensación de tragedia griega inevitable. Además, el uso de efectos artesanales en contra del CGI, como por ejemplo la famosa escena de la explosión del hospital, es otra característica de su cine. La impresionante ejecución de los efectos visuales aporta un aspecto mucho más realista y físico a todos los blockbusters del cineasta. Su tercera parte, El Caballero Oscuro, la leyenda renace, es la más irregular de todas, sobre todo por su denostado giro de guión final. La trilogía de Nolan aborda los símbolos, los ideales, los iconos contrapuestos, pero teniendo en cuenta a las personas detrás de las máscaras. Una trilogía que merece un análisis en un vídeo aparte. Un antes y un después dentro de la carrera del director que le permitió aumentar la escala de sus historias y de sus producciones. Mientras tanto, más allá de Batman, Nolan estrenó El Prestigio y Origen. En la primera teníamos a Hugh Jackman y a Christian Bale en un duelo de venganzas y resentimiento, un film que escondía sus cartas y que, no siendo tan popular como otras propuestas, conseguía ser soberanamente cautivadora al no posicionarse moralmente sobre ninguno de los protagonistas, siendo el espectador quien elija su bando y juzgue sus acciones. Por otra parte, tenemos a Origen, la que seguramente sea la película más conocida del director. La propuesta onírica de Nolan no era radicalmente original ni tampoco lo suficientemente arriesgada en cuanto a lo visual para incluirnos en el mundo de los sueños, pero su reparto de estrellas y un guión que, con revestimientos de complejidad, en realidad todo venía bastante mascadito, tenía unas set pieces increíble. Era suficiente para otro éxito comercial del director. En la misma línea podemos incluir Interstellar, pues más allá de la palabrería científica, su premisa era mucho más simple de lo que parecía: salvar el mundo. Para los fanáticos de la ciencia ficción, en los que me puedo incluir, Interstellar es la película más absorbente del director. De nuevo, Nolan apabullaba con su puesta en escena en la pollella espacial protagonizada por Matthew McConaughey. Nolan pulía las formas utilizadas en sus blockbusters, pero perdía por el camino la sutileza para tratar las grandes temáticas que quiere incluir en sus películas. Y aquí es donde encontramos el mayor motivo de las críticas en contra de Christopher Nolan. Si al principio del vídeo comentábamos que Christopher Nolan es un director que divide al público, es principalmente porque se le puede defender como un creador complejo a la par que acusarle de tratar al espectador con condescendencia. Esto es por ser excesivamente explicativo y usar de manera repetitiva la exposición de los personajes respecto a lo que sucede en la trama, característica que ha ido de menos a más conforme su cine entraba en baremos más comerciales, pero que estaba en su cine desde el principio. En prácticamente todas las películas de Nolan, su tercer acto se resuelve con un personaje revelando qué ha pasado realmente durante la historia. En Following tenemos al inspector de policía, en Memento tenemos a otro policía, en El Prestigio tenemos a los personajes interpretados por Hugh Jackman y Christian Bale, en Interstellar tenemos 2 minutos de exposición del personaje de Anne Hathaway sobre el amor, así como los constantes parones en Origen para que cualquier personaje explique al espectador el camino que está siguiendo la película y que nadie se pierda. Pero el mayor exponente de esta tendencia es la película del director que más ha dividido a crítica y a público. Tenet es una película donde un villano con cero profundidad quiere destruir el mundo. Un Nolan borracho de su propio estilo vuelve a sus temáticas habituales para confeccionar una película al estilo de James Bond, pero abusando de la exposición hasta el hastío. Existen personajes cuya única finalidad es explicar todo el rato la película, algo que se resuelve a los 10 minutos, convirtiéndola en una película cargante ya que es difícil de seguir por sus artificios y no por una complejidad real. El resto es forma sin carga dramática. Es cierto que Nolan dirige las secuencias donde toma partido la entropía de una forma increíble, pero ya está. Curiosamente, Tenet es el antónimo de su película más laureada.
Una de las películas más contenidas de Nolan y de las más efectivas para con su propósito. Si antes criticábamos el exceso de explicación a través del diálogo, Dunkerque es una experiencia inmersiva a través de un alarde técnico y el efecto sonoro. Una propuesta sensitiva cuyas críticas caen del otro lado de la moneda, en esa misma falta de diálogo y de desarrollo de personajes, algo que tampoco busca la cinta. Era imposible hablar del cine de Christopher Nolan sin mencionar el uso del sonido. Lleva trabajando con el mismo equipo desde el Prestigio y las bandas sonoras de Hans Zimmer ayudan a esa idea de Nolan de crear una experiencia cinematográfica total en las salas de cine. La última película de Nolan parece que abandona el espectáculo visual de sus últimos estrenos para ahondar en la vida del artífice de la bomba atómica, explorando por primera vez el género del biopic. Independientemente de cuál sea tu posición respecto a Christopher Nolan, no cabe duda de que es uno de los directores más relevantes de los últimos 20 años, y que cada uno de sus estrenos es un motivo para ir a las salas de cine. ¿Y a ti? ¿Te gusta el cine del bueno de Nolan? ¿Lo consideras pedante y sobreexplicativo? ¿Un genio de nuestro tiempo? Déjamelo en los comentarios. Conclusión.